Por supuesto que no pensamos eso. Vamos, chicos. Shane nunca traicionaría a su equipo. Pero Hayden y JJ parecían ser los únicos que estaban seguros de ello. Shane se enojó y comenzó a quitarse al resto de su equipo con rabia. Estos eran los chicos que se suponía que debían cubrir su espalda. Habían ganado una copa juntos el año pasado y habían luchado como locos toda la temporada por otra copa. Algunos de estos hombres habían jugado con Shane durante más de 10 temporadas. Le ponía enfermo lo rápido que habían pensado que era un traidor. Los padres de Shane lo esperaban fuera de los vestuarios. Ni siquiera se molestó en despedirse de sus compañeros de equipo. Si alguno de ellos quería disculparse, tenían su número. Si quieres quedarte más tiempo, dijo su madre, podemos volver a la casa sin ti. No, quiero salir de aquí ahora mismo. Caminó rápidamente por el pasillo hacia el estacionamiento, dejando a sus padres luchando por alcanzarlo. Estaba siendo maleducado, lo sabía, pero sentía que no podría respirar hasta que saliera del estadio. Cuando llegó a su auto se apoyó en él y se quedó mirando el feo techo del garaje. Sus ojos ardían de lágrimas furiosas. Creen que me caí a propósito. ¿Qué? Dijo su madre. ¿Quién ha dicho eso? Quiero nombres. Shane negó con la cabeza. Di todo de mí a este equipo y su cara se arrugó. Su papá lo rodeó con sus brazos. Lo siento, Shane. Han sido un par de semanas difíciles para ti. Shane resopló. Solo puede mejorar, ¿verdad? Miró por encima del hombro de su padre para ver a su mamá frunciendo el ceño ante su teléfono. Oh, Dios mío, ¿y ahora qué? Su mamá forzó una sonrisa en sus labios. Nada importante, vámonos a casa. Estabas revisando Twitter, ¿verdad? ¿Qué dice todo el mundo? Su mamá dejó el teléfono en su bolsillo. Como dije, nada importante. A la mañana siguiente, Ilya se indignó al ver que los medios de comunicación de hockey estaban llenos de artículos de opinión que se preguntaba en voz alta si Shane había dejado marcar a Ilya intencionalmente. Esto también es un insulto para mí, se quejó Ilya por teléfono a Shane. ¿Creen que no puedo ganarte a menos que hagamos trampa? Estoy tan enfadado, dijo Shane. No me merezco esto. Ilya se alegró de oírlo decir eso. Ahora eres un agente libre. Vete, ve a un lugar que te aprecie. Shane resopló. ¿Cómo dónde? ¿Ottawa? Ilya contuvo la respiración, porque por supuesto, sí, Ottawa. Quiero decir, no podría, ¿verdad? Dijo Shane. Para eso tienen un agente, averígualo. No tienen el espacio del tope salarial para mí. No contigo, Troy y Guay. ¿Cuánto dinero necesitas? Preguntó Ilya. No lo sé, solo quiero lo que valgo, ¿sabes? Por supuesto, pero considera tal vez que tu marido es muy rico. Shane soltó una carcajada. Supongo que es cierto. Se quedó un momento en silencio. Sin embargo, ¿hay espacio para mí en esa lista? Necesitamos profundidad en el centro, y teniendo tanto a Ilya Rosanov como a Shane Hollander, tendríamos mucha profundidad. Dios, podríamos ganar una copa para Ottawa. Oye, se quejó Ilya. Estoy tratando de hacer eso ahora mismo. Lo siento, no era mi intención. Creo completamente en ti. De todos modos, esto es mucho. Ahora mismo estoy enojado y me dan ganas de hacer cosas drásticas. Me calmaré pronto. Él estaba seguro de lo que haría y por eso intentaba no hacerse ilusiones de que Shane se uniera a él en Ottawa. A Shane le encantaba Montreal. Tengo que irme, el avión sale pronto. De acuerdo, dijo Shane. Buena suerte, estaré vigilando. Y llámame, envíame fotos, te extraño mucho. Yo también te extraño. Ven a Ottawa. Conseguiré entradas para ti y tus padres para los partidos 3 y 4. Shane pareció animarse ante eso. Sí, podría ir con ellos. Podemos hablar de eso en unos días. Oye, nadie en tu equipo piensa que me tropecé a propósito, ¿verdad? Y le resopló. Nadie con cerebro piensa eso. Unos días después, los dos primeros partidos fueron en Nueva York y Ottawa perdió los dos. Luego Ottawa ganó el tercer partido en Ottawa.
Los tres Hollander habían estado en el público para ese partido, lo que había sido emocionante para Ilya. Nunca antes había tenido tantas personas a las que amaba en uno de sus juegos. La tarde siguiente, en el día entre partidos, Ilya y Shane estaban viendo tenis juntos en el sofá de Ilya, o al menos así fue como empezó. Estaban viendo mariposas. De repente, el timbre de Ilya sonó y le agarró el teléfono de la mesita y comprobó la cámara de seguridad, y entonces soltó una carcajada de sorpresa. ¿Qué? Preguntó Shane. Es Scott Hunter. Aquí Shane se levantó del sofá y le pulsó el botón para abrir la puerta. ¿Qué quiere? Espera, necesito unos minutos. Shane corrió hacia las escaleras y luego subió al dormitorio. Ilya, mientras tanto, se acomodó tranquilamente, se enderezó la camisa y se dirigió a la puerta principal. Miró hacia Anya para asegurarse de que no iba a salir corriendo hacia la puerta, pero ella seguía profundamente dormida después del largo paseo que habían dado esa mañana. Abrió la puerta. Scott Hunter, estás en mi casa. Scott parecía un poco desconcertado, como si no se hubiera dado cuenta de que esta sería la casa de Ilya o algo así. Su cara perfecta miró alrededor como si hubiera sido dejado allí por los extraterrestres. Obtuve la dirección de White. Tenía que asegurarse de que mis intenciones eran nobles primero. Él no estaba seguro de cuáles eran las intenciones del capitán del equipo rival. Podrías haber enviado un mensaje de texto. Parece que a ti te gusta aparecer sin avisar. Tal vez quería que vieras cómo se siente. Ella sonrió ante eso. Está bien, entra. Y entonces Scott Hunter estaba en la casa de Ilya. Shane había regresado a la sala de estar, todavía un poco desarreglado, pero sobre todo presentable. Hola, Scott. Scott asintió con la cabeza. Shane, esperaba que estuvieras aquí también. Por lo general suele estarlo, dijo Ilya. Dios, se sentía bien poder finalmente hacer saber a la gente que Shane Hollander era suyo. Sabía que Scott estaba felizmente casado y no miraba a Shane de esa manera, pero aún así él estaba orgulloso de sí mismo por haber conseguido un novio tan impresionante. ¿Estaban viendo el Open de Madrid?, preguntó Scott, echando un vistazo al televisor. Sí, dijo Shane. Más o menos, añadió Ilya. Scott se sentó en un sillón apoyado en el borde del cojín. Sé que es incómodo, pero necesito hablar con ustedes. Hizo un gesto con la mano entre Ilya y Shane. Oh, dijo Ilya, ¿vamos a recibir un sermón de papá? Scott miró a Shane. ¿Es posible que él no sea un tonto durante 5 segundos? No, dijo Shane. Se sentó en el sofá de cara a Scott. Entonces, ¿de qué quieres hablar con nosotros? Bueno, en primer lugar, siento que los hayan descubierto de esa manera. Es horrible. Esto terminamos el spoiler. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan. Y bueno, ya nos estamos acercando al final de la historia de Shane e Ilya, así que no se pierdan los siguientes videos, los siguientes spoilers de esta historia. También no se olviden que aquí en el canal ustedes pueden encontrar una lista de reproducción en orden para que ustedes puedan ver, escuchar la historia de Shane e Ilya de principio a fin. Así, muchas gracias. Por favor, si os gustó el video, dale me gusta, suscríbanse al canal. Bye bye.